Hola a todos, quiero partir este video mandando un saludo a las colonias chilenas de Canadá que nos están viendo, contarles un poco desde aquí, desde la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y Centro de Estudiantes de Ingeniería, qué es lo que está pasando ahora en Chile, por qué nos estamos movilizando, cuál es la crisis que estamos viviendo, en qué estamos, etc. Partir contándoles un poco el porqué de esta movilización. Probablemente ustedes recuerden que hace 5 años, en 2006, hubo ya una gran movilización en Chile, no tan grande como esta, como sea, como el Pingüinazo, donde básicamente los secundarios estuvieron a Chile bastante parados, con casi todos los liceos en toma o en paro durante varias semanas, alegando por el desastroso estado de la educación secundaria en Chile. En particular reclamando porque la educación pública estaba muy botada, porque había un lucro excesivo, incluso con plata del Estado en los liceos, en los colegios particulares subvencionados. Bueno, esa movilización, después de varias semanas, 3 o 4, muy álgida, terminó con un comité asesor presidencial que trabajó con la presidenta de entonces Bachelet y que hizo una serie de propuestas con un comité asesor que de hecho tenía poca presencia estudiantil. O sea, hizo una serie de propuestas que no estaban tan de acuerdo, tan alineadas con lo que peleaban los estudiantes, o con lo que peleamos los estudiantes en esa ocasión. Yo era universitario ya, pero la universidad igual apoyamos, pero que sin embargo igual proponían varias reformas. Estas propuestas finalmente murieron en el Congreso, los partidos políticos decidieron que no les parecían e impulsaron una nueva ley de educación, la LGE, que básicamente no cambiaba nada con respecto a la antigua ley. Bueno, 5 años después, el problema se trasladó ya no solamente este año, el problema se sumó al problema que ya conocíamos en la educación secundaria, gran problema en la educación universitaria y terciaria en general. De hecho, lo increíblemente masivo que han sido las marchas da cuenta un poco de eso, de que están los secundarios marchando, estamos los universitarios marchando y aún más están los compañeros de universidades privadas que históricamente había sido un actor que no tenía mucha incidencia política también marchando con nosotros. Esto se debe, bueno, la crisis en educación superior básicamente uno puede identificarla en varios puntos. Hoy ya tenemos un sistema que se basa completamente en el libre mercado, tenemos un sistema absolutamente desregulado de universidades donde, aunque el lucro teóricamente está prohibido, en la práctica muchas universidades lucran, entonces tenemos en primer lugar, muchísimas universidades de empresas que cobran bastante caro, ofreciendo un servicio muy malo, con altísimas tasas de deserción, y que son básicamente universidades que hoy día funcionan como universidades de empresa para pobres. Al mismo tiempo tenemos unas poquitas empresas, universidades privadas que son empresas también, que son para los poquitos estudiantes en el fondo más ricos que no logran alcanzar la educación en universidades tradicionales, que ya me voy a referir a ellas después, y que son un poquito más caras y que son como universidades para ricos. Entonces tenemos universidades privadas que son sumamente segregadas, donde tenemos universidades para ricos y universidades para pobres. Las universidades que son más para pobres entregan una educación de muy mala calidad, con altísimas tasas de deserción, muchas veces inventando carreras que ni siquiera existen. Les pasaba que en la Universidad de las Américas, por ejemplo, habían inventado el título como técnico en artes marciales, no estoy bromeando, sino que realmente lo inventaron y cosas por el estilo. Además, lo que es la educación pública universitaria, que uno puede decir que son las 16 universidades estatales, o incluso las 25 tradicionales, porque hay 9 privadas que cumplen un rol distinto, y esas 2 discusiones en la cual no quiero meterme, están sumamente abandonadas por el Estado. Las universidades estatales hoy día tienen entre un 10 y un 15% en promedio de su presupuesto viene del Estado, y el resto viene de la familia o de aportes que consiguen de la empresa privada. Solamente por dar un ejemplo, hoy día en Chile la educación de un estudiante es pagada en una universidad estatal, es pagada aproximadamente un 80% por la familia y el otro 20% lo pone el Estado. En los países de la OECD el promedio es más o menos al revés, es como 70%, 80% lo pone el Estado y el resto de la familia. Pero tenemos muchísima matrícula, pero donde la gran mayoría son estudiantes que terminan muy endeudados, porque tenemos aranceles del orden de... El arancel promedio en Chile es como 220.000 pesos, porque el sueldo mínimo en Chile son como $250 mensuales. Estamos hablando que el arancel promedio en Chile, o $300 mensuales también. Pero que el arancel promedio en Chile es más caro que el sueldo mínimo. Obviamente un total contrasentido. Bueno, eso principalmente un poco lo que se hace al petitorio. A esto se suman otras demandas, como mayor democracia en las universidades, porque en estas universidades de empresa privada los estudiantes muchas veces los persiguen o incluso los hacen firmar papeles los cuales les prohíben organizarse, y demandas con respecto al acceso, porque las universidades, y esto particularmente eran las universidades estatales o las universidades tradicionales más en el fondo, que son reconocidas como las de mejor calidad, en particular la Chile y en especial la católica, hoy día tienen universidad, hoy día están cada vez más elitizadas y empiezan a concentrar de forma cada vez más fuerte a los estudiantes más ricos del país. Y eso obviamente no debería ser si uno quiere
O sea, por un lado significa que los estudiantes van a la universidad y no conocen en nada del Chile real, y significa que los estudiantes más pobres, más allá del mérito que puedan tener, es imposible o muy difícil que logren acceder a una educación de mejor calidad. Y lamentablemente en Chile hoy día sigue sucediendo que la educación universitaria marca muy fuertemente el futuro profesional que uno pueda tener. Bueno, y eso significó entonces que hace un par de meses empezamos a movilizarnos. La movilización estalló un poco por un tema mucho más específico, que fue un atraso en las becas, pero eso empezó a un efecto dominó, empezó a significar que que todos los estudiantes empezásemos a discutir y a cuestionarnos la educación superior que teníamos hoy día, además de las demandas históricas ya en la educación secundaria, que tienen básicamente que ver con que la educación deje de estar en manos de las municipalidades, que significa que las municipalidades más pobres tienen menos plata y las más ricas tienen más plata, y entonces los liceos en comunas más pobres son realmente muy malos en cuanto a infraestructura, en cuanto a sueldos de profesores, etc. Se sumaron estas demandas, todas las demandas que ya estaba contando, y empezó a formarse un movimiento muy sólido. Esto fue a finales de abril. En mayo ya fue la primera marcha un poco más masiva, que son aproximadamente 35.000 personas. Y bueno, en junio, el 30 de julio, la marcha más grande que yo he estado en mi vida, probablemente la marcha más grande de la historia de Chile, fuimos 200.000 personas en la calle marchando por una mejor calidad de la educación. Y el 16 de junio, y hace poquito, no me acuerdo en qué fecha de agosto, nuevamente fuimos más de 100.000 personas, o sea, algo que está sucediendo muy recurrentemente. En ese sentido, las movilizaciones se han ido incrementando el número más y más. Además, ha sido muy creativo. Esto ha sido como acompañado de muchísimas manifestaciones como más lúdicas, como un baile de Michael Jackson. Hace un par de semanas se cumplieron 1.060 horas de personas trotando alrededor de la moneda. O sea, han habido muchísimas cosas complementarias. Y al mismo tiempo, la parte más fea que la respuesta del gobierno, la primera respuesta del gobierno, que fue a comienzos de julio, fue una cadena nacional de Piñera, donde básicamente no daba respuesta a casi ninguna de las demandas que pedíamos, solamente bajaba la tasa de interés del crédito moral del Estado con 6 a un 4%, lo cual, como dijo un profesor de esta misma facultad, significaba que uno en vez de salir endeudado por 29 millones, salía endeudado por 27 millones. Evidentemente no es la causa de fondo del problema. E incluso abría la puerta a legalizar el lucro en la universidad privada, siendo que una de nuestras demandas centrales es terminar con el lucro, porque básicamente se entiende que hoy día el lucro es el corazón de este sistema mercantil que ahoga a los estudiantes con la deuda y que ahoga también a la educación pública, transformando a la educación superior simplemente como un bien privado. Ante esa respuesta, las movilizaciones siguieron acrecentándose más y más, y la respuesta del gobierno empezó a ser por la vía de la represión, lamentablemente. O sea, empezaron a prohibir las marchas por la Alameda, y de hecho el día más álgido en cuanto a eso fue el 4 de agosto, donde, por veces que ninguno de nosotros vivió la dictadura, yo sospecho que volvimos a un día de estado de sitio. O sea, uno caminaba por la Alameda y en cada esquina de la Alameda uno veía piquetas de 15 o 20 pacos. Yo veía muchísima gente que se quedaron detenidas solamente por estar caminando, hacían controles de identidad absolutamente arbitrarios. En la noche salieron muchos grupos, esto fue muy bonito, salieron muchos grupos ya no estudiantes, sino que de vecinos comunes y corrientes a pegar cacerolazos, y uno veía cómo llegaban los carabineros y tiraban bombas lacrimógenas a personas que pegaban cacerolazos. También empezaron unos compañeros a hacer huelga de hambre, que es uno de los temas más complejos que han existido hoy día. Hay compañeros que cumplen aproximadamente 50 días, secundarios, incluso menores de edad, 50 días en huelga de hambre. Hay algunos que ya se bajaron, que fueron los primeros que se subieron, y el ministro de Salud, ante eso, su respuesta fue decir que él nunca creyó que estaban en huelga de hambre, para que vean el nivel de insensibilidad con el gobierno frente a este tema. Un par de semanas después, Bulnes se juntó con todos los actores y sacó una contrapropuesta. Y esta contrapropuesta nuevamente no era una gran diferencia con respecto al GANE. Eliminó el tema del lucro, se incluyó con un poco más de profundidad el tema de la desmunicipalización, pero en forma bastante ambigua. Se abrieron a otras demandas importantes, que es aumentar los fondos de las universidades estatales, pero sin decir números. Así que la propuesta fue inmediatamente rechazada básicamente por todos los universitarios y por todos los secundarios y por el colegio de profesores, que es el tercer actor que o sea, básicamente ya el movimiento social se estructuró en base a esos tres actores, secundarios, profesores y universitarios, y fue rápidamente rechazado porque básicamente no daba respuesta real a ningún punto, o era ambiguo o se negaba. Realmente el nivel de represión ese día fue absolutamente brutal, pese a que todos sabemos que represión en Chile se ha vivido, no es que se haya acabado después de la dictadura, el sector mapuche, o incluso en marchas estudiantiles. Ese día el nivel fue realmente algo nunca visto por nadie de los que, al menos acá en Santiago. Entonces finalmente se ofreció una mesa, y el día de ayer todos los actores nuevamente rechazaron, se hizo una contrapropuesta de mesa,
donde se den ciertas garantías mínimas y donde se cambie un poco el formato. Eso también tiene mucho que ver, nuevamente me remito al 2006, donde en 2006 finalmente lo que ocurrió fue que se abrió una mesa, el conflicto como que se limitó a estas 4 paredes de la mesa, y lamentablemente esta mesa no funcionó para nada, y fue imposible revivir el conflicto después de eso. Entonces un poco la enseñanza que nos dejó el 2006 fue que una mesa sin garantía no sirve de nada, porque puede ser una forma de matar el conflicto y de no tener ninguna respuesta. Por eso se piden garantías, se pide que sea pública, además que sea televisada, por ejemplo, se pide que el gobierno se comprometa con ciertas leyes antes de la mesa para mostrar una real voluntad de avance, porque hoy día lo que está claro es que el 80% de Chile está con nosotros, que la gente está pegando cacerolazo, que la gente hoy día en Chile no quiere más lucro en la educación, la gente quiere una educación pública gratuita para todos, y el gobierno no está dispuesto a eso. Entonces nosotros no estamos dispuestos a decir que a darle al gobierno una herramienta para decir que el conflicto se solucionó, solamente para que la única ganada real que tengamos sea lo que se ofreció hasta ahora, que es bajar la tasa de interés del crédito real del Estado de un 6 a un 2%. Y para cerrar, quiero decir que algo muy importante y algo que yo creo que ya fue un logro fundamental de estas movilizaciones es que después de 20 años de transición en el fondo, nuevamente en Chile se está pensando política, y me refiero no solamente a los políticos, sino que nuevamente los chilenos nos estamos haciendo cargo de la política, nuevamente nos estamos dando cuenta de que tenemos derecho a que si hay algo que no nos, en el cual los políticos, y cuando me refiero a los políticos me refiero a los políticos de profesión, están haciendo leyes que no nos gustan, tenemos derecho a exigir que no sean así, porque es una democracia, y en una democracia uno no elige políticos para que decidan por uno, sino que en una democracia finalmente quien tiene que mandar es la sociedad entera. Y bueno, una democracia representativa, uno elige representantes, pero para que le hagan caso a la sociedad y no para que se hagan caso a todos. Desde este movilizado país, algo que nosotros hace un año creíamos que no iba a ocurrir, estamos viviendo un año de locos, pero creo que es una instancia maravillosa para poder construir un mejor país.